Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Hoy analizaremos una noticia que golpea en la boca a Joe Biden, a Donald Trump y a todos los neoliberales que han hecho de las suyas en estos últimos 5 años, en este último quinquenio en América Latina. Las Naciones Unidas le reconocen a Maduro como presidente de Venezuela y no lo reconocen a Guaidó. En segundo lugar, señalan que las medidas económicas y el bloqueo que Estados Unidos mantiene contra Venezuela es un delito de lesa humanidad, que viola los principios de soberanía que tienen los países y que las Naciones Unidas tienen la obligación de hacer respetar, de tal manera que ningún país puede intervenir en asuntos internos de otros países. En segundo lugar, que reduce el presupuesto de Venezuela al 1% de su disponibilidad económica y que esos recursos de Venezuela, además del Estado venezolano, se encuentran incautados, han sido robados por parte de Estados Unidos, Inglaterra y Portugal. Ellos han cogido el oro, las empresas y los recursos económicos de Venezuela para comprar medicinas, para garantizar su moneda, para reparar su sistema de refinerías, para reparar sus oleoductos, para poder transportar, es decir, inclusive les han incautado hasta los barcos transportadores de petróleo del gobierno venezolano y les impiden entrar en puertos y les impiden comprar medicinas y cualquier producto que haya sido hecho con alguna patente registrada en Estados Unidos. Si esa empresa le vende productos y esa empresa patentó ese producto también en Estados Unidos para vender, entonces a la empresa se le sanciona y se le quita el derecho de comercializar ese producto en Estados Unidos. Este bloqueo económico, considerado ahora por las Naciones Unidas como un delito de lesa humanidad y que en el futuro indudablemente irá a parar en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, nos muestra cómo el intervencionismo latino norteamericano en América Latina se ha convertido en una pesadilla que influye directamente en las elecciones de cada uno de nuestros países porque utiliza a Cuba, a Venezuela, como escarmiento para que la gente no vote por candidatos que no sean los que cuenten con el respaldo de los Estados Unidos. Si ese candidato no cuenta con el respaldo del embajador de Estados Unidos en ese país, entonces corre el riesgo el país, como el caso de Ecuador, de convertirse en otra Venezuela, es decir, de pasar a un bloqueo y ese bloqueo haga que este país, al igual que ahora México, Argentina, Bolivia, Nicaragua, tengan que doblegarse porque tienen como cosa fundamental poner a las órdenes del Pentágono sus ejércitos, a las órdenes de la DEA su policía y a las órdenes del fiscal general de los Estados Unidos su justicia. Y como hemos visto en Brasil, como hemos visto en Bolivia, como hemos visto en Argentina, como hemos visto en Ecuador, la justicia desaparece
se convierte en un mecanismo de persecución a los que, entre comillas, Estados Unidos califica de corruptos, como en los años 60 calificaba de comunistas a cualquier persona que dentro o fuera de los Estados Unidos era catalogada por eso, inclusive Charles Chaplin, inclusive Bohr, el descubridor del átomo, de la descomposición del átomo, y otros científicos que tuvieron que escapar de Estados Unidos porque se les acusaba de comunistas. Y en América Latina a muchos nos acusaron de eso y nos metieron a la cárcel, nos torturaron, nos pusieron ametralladoras en la frente y nos amenazaron con matarnos o nos enterraron en criptas, solamente porque había la presunción de que eras comunista. Hoy la presunción es que eres corrupto. ¿Y quién es corrupto? Aquel que no es norteamericano, que no es una empresa norteamericana y que puede ganar concursos, hacer obras, hacer construcciones, utilizando el soborno, la intimidación y el poder político. Recordemos que Philip Agee, el agente secreto de la CIA, denuncia en su libro que en el gobierno de León Febres Cordero y antes en el gobierno de Hurtado, él llegó a Ecuador a obligar al gobierno ecuatoriano a endeudarse. Y si ese gobierno ecuatoriano no se endeudaba y no hacía obras para favorecer o leyes para favorecer a las empresas transnacionales, la vida del presidente corría riesgo. Y lo confiesa en su obra. Hoy, las Naciones Unidas señalan que lo que se está haciendo sobre Venezuela es un acto de crueldad contra los venezolanos que ha producido 5 millones de emigrantes, de gente que tiene que vivir la tragedia en otros países de Sudamérica, de Centroamérica e inclusive en Estados Unidos, y que tiene que vivir como apátrida y que además dentro de su propio país tiene que padecer porque no tiene medicinas, no tiene electricidad, no tiene agua, no tiene combustible, no tiene salarios justos, no tiene nada. Y esto es el mecanismo que utiliza Estados Unidos. Pero Estados Unidos debe recordar la historia. Cuando Roma utilizó este mismo sistema para dominar a los galos, utilizó este mismo sistema para vencer a los fenicios, utilizó este mismo sistema para vencer a los iberos. Finalmente, los germanos, los vándalos, los godos, los visigodos, Atila le devolvió la moneda. Sitiaron Roma, los mataron de hambre, así como están matando de hambre a Venezuela y a Cuba, y finalmente le quemaron a Roma. Hoy, nosotros los latinoamericanos estamos obligados a invadir Estados Unidos porque las condiciones de vida en América Latina son insoportables. Y eso nos hace pensar y nos hace reflexionar y decir esta poesía. La ONU reconoce que a Maduro presidente y señala con un dedo la política demente de hostigamiento y bloqueo a Cuba y Venezuela como el rostro más feo del imperio del dinero, donde ser rico es primero y norteamericano también,
mientras la pobreza en América mestiza nos sacude la pereza y nos mueve a toda prisa hacia el norte opulento, dejando atrás el lamento, la pobreza y humillación que nos mueve cada día en esa dirección. El vivir en agonía, en medio de la riqueza, en medio de este saqueo, de siglos de explotación, en que los seres humanos van perdiendo la conciencia a pesar de tanta ciencia que apaga su corazón. La pandemia que hoy nos mata al mismo tiempo sacude, y aquel que no se mude del pasado hacia el futuro y no salte ese muro que Trump nos hizo sentir. Muchas gracias.